Bien, bienvenidos colegas, estudiantes, profesores en general a esta otra sesión. Esta es la sesión número 9, cuyo tema es fonética. Como saben ustedes, esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, una iniciativa que consiste en explicar todas las preguntas que han constituido a los diferentes exámenes de admisión anteriores de la Universidad San Marcos, de la mano de un marco conceptual, un marco teórico, temáticamente sensible a dichas preguntas. En esta ocasión hemos identificado que existe algunas preguntas, en particular hay algunos ejercicios o unos ejercicios que tienen que ver con el área de fonética. Por un lado, aunque son, por supuesto, aunque la cantidad es mucho menor si comparamos los ejercicios de fonética, que es esta sesión número 9, eh, en relación o en correlación a los ejercicios que tienen que ver o que tuvieron que ver con fonología, que fue la sesión que hicimos, la sesión número 8. Aunque la cantidad es diferente, también es verdad que para poder entender en general las preguntas que se vinculan con el área de fonología, también es importante tener algunas nociones sobre fonética, ya que fonética y fonología son dos áreas que están relacionadas. Entonces vamos a, como parte de esta primera iniciativa, como parte de esta iniciativa, como parte de esta propuesta que consiste en ver las preguntas, en resolver y en explicar las preguntas de los exámenes de admisión anteriores de la Universidad San Marcos, en esta ocasión vamos a centrarnos en fonética, algunos conceptos que tienen o que están implicados dentro de este campo, y luego vamos a ver cuáles son las preguntas que han sido identificadas, ¿de acuerdo? Para este tema. En cualquier caso, siempre es importante porque este tema nos va a permitir entender también un poco más la fonología y con ello futuras preguntas que tengan que ver con la fonología del español. Vamos a ubicarnos entonces, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos y vamos a definir qué es fonética, ¿ya? Vamos a tratar de definir qué es fonética. Algo muy importante aquí es que la fonética es una rama de la lingüística. Creo que habíamos indicado lo propio respecto de otras ramas. Por ejemplo, cuando hablábamos de la semántica o cuando hablábamos de la fonología, lo propio vamos a hacer con respecto a la fonética. Vamos a definir la fonética como una rama de la lingüística, en principio. Además, vamos a decir que el propósito de esta rama es el estudio, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Vamos a decir que el propósito de esta rama es el estudio. ¿De qué? De los sonidos. Ahora, pero de los sonidos, por supuesto que la fonología también estudia los sonidos. Cuando nosotros queremos definir fonología, también la definimos como una rama de la lingüística que estudia o cuyo propósito es el estudio de los sonidos. Eso es verdad, es cierto, y en ese punto coincide con la fonética, porque la fonética tiene que ver también con los sonidos. La diferencia es que mientras la fonología hace un estudio de los sonidos a nivel mental, ¿de acuerdo? A nivel mental, la fonética más bien le interesa los sonidos, pero desde un punto de vista físico. Y esto es lo que vamos a destacar en esta definición. A la fonética le interesa o tiene como propósito estudiar los sonidos desde un punto de vista físico, desde un punto de vista articulatorio o desde un punto de vista acústico. Dice aquí, se enfoca en la producción.
Claro, la fonética tiene que ver con la producción, con cómo nosotros producimos, por ejemplo, las consonantes en la palabra pera, pera, por ejemplo. Pero también se enfoca en la transmisión, cómo se transmiten esos sonidos y por supuesto también en la percepción, cómo los sonidos que son producidos por un hablante son también percibidos por otros, cómo se perciben esos mismos sonidos. Entonces, para abreviar, he aquí, hablamos de fonética como una rama de la lingüística cuyo propósito es el estudio de los sonidos. El estudio de los sonidos a nivel físico, articulatorio y acústico, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. De manera que si en preguntas de admisión futuras, ¿no? Digamos que en las preguntas de admisión futuras de San Marcos nos piden que identifiquemos la mejor definición de fonética, nosotros ya sabemos que es una rama de la lingüística que estudia los sonidos desde un punto de vista físico, articulatorio y acústico, es decir, desde una perspectiva material, concreta, real. Claro, en la fonología también se estudian los sonidos, pero son los sonidos en tanto estos tienen una representación mental. Es decir, por así decirlo, los sonidos que están dentro de la mente de los hablantes. O cómo en la mente de los hablantes se representan estos sonidos. La fonética más bien le interesa estudiar también los sonidos, pero desde un punto de vista material, ¿de acuerdo? Para tener esto en cuenta. Otra observación que vamos a hacer aquí para recordar también un poco, porque cuando hablamos de fonética, en cierto modo hablamos también de fonema, vamos a decir que cuando hablamos de fonema, como ya lo vimos en una sesión anterior, en la sesión número 8, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de fonema, estamos hablando de una unidad mínima de sonido. ¿De acuerdo? Que puede, por supuesto, distinguir palabras, vamos a decir que puede, una unidad mínima de sonido que puede distinguir significado. Cuando uno habla de fonema, estás hablando de una unidad mínima de sonido que puede distinguir significados. No es que tenga significados, sino que puede distinguir significados. Eso es el fonema, que es un concepto que está involucrado aquí. Algunas unidades fonéticas y fonológicas en el español, que es algo muy importante, tenemos aquí una observación, vamos a leerla y luego vamos a comentarla. Dice aquí, como se explicó, ¿no es cierto? En la sección 1.1, este es un pequeño fragmento del libro de esta obra académica de la Real Academia Española, que es Nueva Gramática de la Lengua Española. Pero aquí vamos a ver cuáles son las unidades fonéticas y fonológicas del español. Dice aquí, la fonología estudia la organización lingüística de los sonidos. No abarca, por tanto, todos los sonidos que el ser humano es capaz de articular, o sea, de producir, de hablar, de emitir, sino solo los que poseen valor distintivo o contrastivo en las lenguas. Así, la oposición entre dato y dado es fonológica en español, porque la sustitución de un sonido por otro, en este caso la D por la T, ¿no? O la T por la D en dato, dado, permite diferenciar significados. La fonología se ocupa además de la organización de las sílabas y de sus combinaciones para formar palabras y grupos fónicos, así como de diversos procesos, sean sincrónicos o diacrónicos. Lo que pueden ver ustedes entonces aquí es una especie de recordatorio muy, muy importante donde diferenciamos la fonología de la fonética. La fonología tiene que ver con la organización lingüística de los sonidos, con la forma en la que estos sonidos se representan mentalmente en los individuos. ¿De acuerdo? Fonología es algo para estos efectos de las preguntas del examen de admisión, vamos a decir que la fonología es algo que tiene que ver con la mente, con la abstracción de los sonidos. Más bien,
La fonética tiene que ver con los sonidos también, pero con los sonidos que ocurren, que se producen y que son también percibidos. Ya. Vamos a decir que la fonética es la disciplina cuyo dominio abarca el análisis. Ahora, esto que vamos a decir es para diferenciar la fonética y la fonología. Vamos a leer entonces este párrafo y luego vamos a comentarlo. La fonética, dice aquí, es la disciplina cuyo dominio abarca el análisis de los mecanismos de la producción y de la percepción de la señal sonora que constituye el habla. Se denomina, dice aquí, se denomina fonética descriptiva a la rama o la rama de la fonética que se ocupa de describir los sonidos particulares de las lenguas naturales. Dentro de ella, la fonética articulatoria estudia la producción de los sonidos del habla mediante la acción de los órganos articuladores de los seres humanos, labios, lengua, etc. De hecho, la articulación es el conjunto de movimientos de estos órganos cuyo objetivo es crear, interrumpir o modificar la corriente de aire imprescindible para la producción del habla. La fonética acústica, dice aquí, analiza las características físicas de las ondas sonoras que conforman los sonidos de las lenguas. Así pues, la fonética acústica es una parte de la lingüística, pero la acústica es una rama de la física. La fonética perceptiva se ocupa de investigar cómo segmentan, procesan e interpretan los hablantes los sonidos que perciben. Los sonidos del habla pueden, pues, describirse y clasificarse desde el punto de vista articulatorio, acústico o perceptivo. Pero lo que estamos viendo aquí es que la fonética tiene que ver con el estudio de los sonidos, pero desde un punto de vista articulatorio, desde un punto de vista perceptivo, ¿no es cierto? Desde un punto de vista acústico. Entonces, aquí podemos ver tres formas de hacer estudios en fonética. Podríamos ver también que los sonidos se pueden clasificar según tres puntos de vista, ¿no? Los sonidos se pueden clasificar desde un punto de vista articulatorio, ¿no? Entendiendo por articulatorio en función de los órganos articuladores que participan en la producción de estos sonidos. Podríamos hablar también de una fonética acústica en tanto analizamos las ondas sonoras que forman parte de los sonidos en las lenguas. O podríamos hablar de una fonética perceptiva, un tercer tipo de fonética, que en este caso el centro de su interés es investigar cómo los hablantes perciben estos sonidos, ¿ya? Entonces, seguimos. Eh, otra observación también importante dentro de lo que podríamos denominar unidades fonéticas y unidades fonológicas es la siguiente. Dice aquí, se consideran unidades básicas de la fonética los sonidos. Los sonidos, entonces, son las unidades básicas de la fonética, a diferencia de la fonología. Cuando hablábamos de fonología, estábamos hablando de los fonemas. Ahora, cuando hablamos de fonética, estamos hablando de los sonidos o fonos. Dice aquí que se definen de acuerdo con principios articulatorios, acústicos y perceptivos. Estas unidades se agrupan en clases que comparten ciertas propiedades derivadas de dichos principios. Los correlatos fonológicos de los sonidos son los fonemas. Los correlatos fonológicos de los sonidos son los fonemas. Claro, lo que uno escucha o lo que se produce son sonidos. ¿De acuerdo? Ahora, estos sonidos ocurren a nivel de la fonética. Los fonemas ocurren a nivel de la fonología. Dice unidades abstractas compuestas de elementos coexistentes denominados rasgos distintivos. Bueno, aquí estamos ya entre otra categoría, pero vamos siempre a indicar lo siguiente. Cuando hablamos de fonología, pues no nos confundamos ni nos dejemos sorprender en los exámenes de admisión. Fonología, fonema. Esa es la relación entre
una y otra. Fonología, fonema. Fonética, sonido o fono. ¿Ok? Luego dice aquí, em, luego dice aquí, cuando hablamos de los rasgos distintivos, que es algo ya un poco más técnico, los rasgos distintivos son ciertos parámetros que permiten clasificar los sonidos. Por ejemplo, si bien es cierto, en el español tenemos cinco vocales, A, E, I, O, U, cinco vocales, nosotros podemos distinguir estas vocales mediante algunos rasgos distintivos. Por ejemplo, hay vocales que son altas, como I y U. Hay vocales que son medias, como A, y hay otras que son bajas, ¿no es cierto? Em, bueno, medias E, O y bajas A. Claro, o sea, para hacerlo todavía un poco más claro. Son cinco vocales, las que nosotros conocemos, A, E, I, O, U, estamos hablando del español, por supuesto, y estas vocales pueden a su vez clasificarse según ciertos rasgos. Por ejemplo, hay un rasgo de altura que nos permite hablar de I y U. Hay un rasgo digamos, el rasgo medio, por así decirlo, que nos permite hablar de E y O, y el rasgo menos alto, por así decirlo, o el rasgo bajo, o el parámetro bajo, que nos permite hablar de A. Entonces, si bien es cierto, los fonemas son las unidades mínimas, vamos a poder a su vez describir aún más los fonemas a partir de ciertos parámetros. ¿Ok? Em, Vamos a ver, porque como indicábamos al principio, las preguntas que tienen que ver con fonología tienen que ver también con fonética, ¿ya? Pero es importante complementar esta sesión que nosotros hemos hecho, la sesión número 8 que fue sobre fonología. Es importante complementar esa sesión con esta otra que tiene que ver con fonética, ¿ya? Es importante hacer ese complemento. ¿Por qué? Porque cuando se formulan preguntas en función de la fonología del español, hay muchos conceptos que están implicados y que tienen que ver con la fonética, particularmente con la fonética articulatoria, con la manera en la que los sonidos se articulan, se producen o se construyen en los hispanohablantes. Para estos efectos, mediante esta sesión queremos compartir también un recurso que no van a encontrar ustedes en otras grabaciones sobre estos temas. En esta sesión queremos compartir con ustedes, como parte de esta iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, queremos compartir este recurso. Este es un recurso de la Universidad de Iowa University. Es un recurso muy interesante, digámoslo así, es una plataforma que te va a permitir ver los sonidos que existen en español. Es decir, ver qué sonidos existen en el español según el modo de articulación y según el punto de articulación. Para estos efectos, porque la fonética es un apoyo de la fonología, ¿de acuerdo? Entonces, para estos efectos yo dejo de compartir y voy a compartir el enlace. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el enlace. Y vamos a ir mostrando algunas cosas muy interesantes sobre esto. A ver, vamos a ver si estoy compartiendo. Bien, he ingresado a la página de Iowa University, los sonidos del habla. Estamos en los sonidos del habla español. Algo muy interesante es que ustedes pueden ver las consonantes del español y pueden ver las vocales. Lo interesante es que si yo quiero ver las consonantes, por ejemplo, fíjense, yo quiero ver las consonantes, pero quiero ver las consonantes de acuerdo al modo. No me acuerdo bien, en un examen vino
y yo quiero saber cuáles son las consonantes del español según el modo. Y entonces aquí dice, según el modo, puedes tener consonantes oclusivas. Según el modo, puedes tener consonantes fricativas, puedes tener consonantes africadas, consonantes nasales, puedes tener expirantes, laterales y vibrantes. Digamos que uno dice, ¿y qué es eso de consonante oclusiva? Ahí tienes una descripción. Te dicen que las consonantes oclusivas son aquellas que se caracterizan por un bloqueo total del flujo de aire, causando una obstrucción completa que se crea cuando un articulador activo hace contacto total con un articulador pasivo. O sea, cuando hablamos de consonantes oclusivas, hablamos de una obstrucción, de una interrupción en la salida del aire, en la salida o en el flujo de aire. Cuando hablamos de consonantes fricativas, dice son consonantes que se articulan forzando el aire a través de una hendidura estrecha creada por la fricción entre dos articuladores, pero sin que se interrumpa el flujo de aire. O sea, las consonantes fricativas como que de alguna forma hacen un pequeño ruido, ¿ya? De esta misma manera, estudiantes, si ustedes quisieran ver, digamos, quisieran ver cuáles son las consonantes del español según los modos. Ahora de repente uno se pregunta, ¿y qué cosa es el modo? ¿A qué se refiere el profesor cuando dice modo? ¿Y a qué se refieren las preguntas cuando se habla de modo? Yo la verdad que no entiendo, podría decir un estudiante, y entonces uno empieza a leer aquí. Dice modo, se refiere a la manera como se produce un sonido y cómo el flujo de aire es modificado a su paso por la cavidad bucal. Es la manera en cómo se produce un sonido. Y según cómo se produce un sonido se puede producir a través de una oclusión, a través de una fricción, o sea, pueden ser oclusivas, fricativas, se pueden producir también a partir de una es decir, podemos tener consonantes africadas, podemos tener también consonantes nasales, o sea, que se producen en la cavidad nasal, ¿no? Como mamá, por ejemplo, o consonantes expirantes, ¿no? Hablamos aquí que son consonantes en las que un articulador activo se aproxima a un articulador pasivo. Laterales también, vibrantes. Para poner un ejemplo, uno de repente dice, a ver, yo quiero ver la P, eso que yo conozco como P, ¿qué es? Entonces, mira, tú le das clic a la P, vamos a volver para no perdernos. Vamos a dejar de compartir, a ver un momento. Creo que la página ya está. A ver, permítanme un momento. Vamos a volver a compartir. Recordemos entonces, miren. Según el modo, tenemos oclusivas, fricativas, africadas, nasales, expirantes, laterales y vibrantes. Ese es un recurso muy interesante, pues de repente uno dice la P, oye, pero la P, entonces tú como que primero sitúas el cursor ahí y te dice que es una oclusiva labial sorda. Ah, ok, te da una descripción. Ahora, si tú quieres decir, pero ¿y cómo se articula? O sea, yo quiero ver, a ver cómo, de repente tú te preguntas, ¿y cómo el hispanohablante articula esa P? ¿Cómo lo hace? Porque claro, yo puedo leer, bueno, que es pues una oclusiva, ¿no? Que es una labial y que es sorda, pero ¿cómo lo hace? Entonces tú le das clic aquí, inmediatamente te va a remitir a una animación. Hay una animación y luego hay un video real. Tú le das clic a la animación y puedes ver y también se puede escuchar,
pero principalmente puedes ver, creo que hay que compartir con sonido, permítanme un momento, vamos a compartir de nuevo, y aquí hay una opción que nos dice en el Zoom que es compartir sonido, ya está. Entonces, si tú tienes dudas y dices, a ver, quiero ver cómo se pronuncia la P, vas a poder ver y vas a poder escuchar, mira. Ahora, esa es la animación. No, pero yo lo quiero ver realmente, a ver. Y de repente dice, a ver, quiero ver algunas palabras. paso, paso, pico, sopa, capa. Entonces, fíjense que es muy interesante porque tú le das a cada sonido que tú le des clic, tú vas a poder ver la animación, vas a poder escuchar y vas a poder ver exactamente en qué parte el órgano articulador de la lengua se mueve. O sea, vas a poder ver en la animación los órganos articulatorios involucrados o los órganos articuladores involucrados en la animación. Y hay un video también mucho más real donde vas a poder ver el tracto vocal de una persona produciendo el sonido. Y además vas a poder darle play a algunas palabras con ese sonido. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, nosotros solamente estamos en el modo. De repente, oye, a ver, yo quiero ver, ya no quiero ver una oclusiva, quiero ver una fricativa. Entonces tú dices, a ver, quiero ver esta, a ver. ¿Escuchan? ¿No? Ahora, y de repente dice, ¿y en qué palabras ocurre ese sonido? Le das play. Suma, suma, seco, mesa, cosa. ¿Se dan cuenta? No solamente vas a tener la animación, sino también el video real. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos compartiendo, como parte de esta sesión número 9, estamos compartiendo un recurso muy interesante, un recurso que te va a ayudar a resolver todas las preguntas de admisión si acaso vuelven a aparecer sobre el tema de fonética o fonología. Entonces, hasta aquí hemos visto el modo. Ahora digamos el lugar. Ahora yo quiero saber el lugar. ¿Qué lugares cuáles son los puntos de articulación de las consonantes en español? Entonces tú vas a poder aquí encontrar varios puntos. Por ejemplo, el punto labial, es decir, los labios. La corona, hablamos de la corona de la lengua, la parte frontal delantera, digamos, de la lengua. Hay, según el punto, hay sonidos también palatales, es decir, que se articulan con el dorso de la lengua hacia el paladar. Hay sonidos dorsales, que tienen que ver con el dorso, básicamente guturales también. De repente tú dices, a ver, vamos a ver un sonido coronal. A ver, vamos a ver este. Le das clic y de repente dices, ¿y en qué palabras ocurrirá? Pero voy a escuchar. Y ahora dices, ¿en qué palabras ocurrirá? Lola, balsa, el santo, el lote. Pues, ¿se dan cuenta? Eh, este es un recurso muy importante que estamos compartiendo con ustedes para que lo aprovechen. Y si tienen algunas dudas de cómo usar el recurso o de repente quisieran ver o explorarlo un poco más, por supuesto, ustedes pueden hacérnoslo saber mediante algún comentario, ¿no? Lo importante aquí es que puedes ver las consonantes según el modo, según el lugar y según la voz. Según la voz, por ejemplo, las consonantes pueden ser de dos tipos. Pueden ser sordas y pueden ser sonoras. Ahora, si hablamos de las vocales, por ejemplo, ¿no? Uno decir, oye, ¿y qué vocales existen en español? Estas, I, U, E, O, A. A ver, yo quiero ver cómo se articula una U.
A ver, un ejemplo. uña, Otro ejemplo. tuna, Otro. humo, Otro más. Azul. ¿No es cierto? Entonces, ese es un recurso muy importante que te va a permitir ver las consonantes del español en función de varios criterios, en función del modo, el lugar y la voz. Y te va a permitir también ver las vocales, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto hace un momento, las vocales. Por supuesto, semiconsonantes, también semivocales o diptongos. Aunque esta parte, digamos que te va a ayudar bastante, ¿no? Pero claro, por supuesto que hay algunos aspectos todavía más técnicos que no van a entrar en los exámenes de admisión, pero quienes somos del área de lingüística los conocemos. Pero en el examen de admisión, como ya lo hemos visto, incluso en la resolución de las preguntas anteriores, en cuanto a la sesión número 8, fonología, sí te vienen preguntas o se formulan preguntas que tienen que ver con el modo, con el lugar, con la voz. Te vienen más preguntas de consonantes que de vocales, por cierto. Ese es un buen recurso que estamos compartiendo con ustedes y que probablemente no lo vas a ver en otros videos. Ahora, eso es en cuanto a lista, pero de repente tú quieres decir, oye, me ha venido una pregunta que tiene que ver con los alvéolos. Yo no sé cuáles son los alvéolos. Mira, te muestro los alvéolos. Ahí están los alvéolos. Eso que se está destacando. También me ha venido una pregunta en el que me dice el velo del paladar. Yo no sé qué es eso el velo del paladar. Ahí está, el velo del paladar. Los dientes, ahí están los dientes. Los labios, ahí están los labios. La úvula, ahí está. La epiglotis, ahí está. Cuerdas vocales, ¿cuáles son las cuerdas? Ahí está. Faringe, cavidad nasal. Mandíbula, paladar duro, lámina, ápice, dorso. Pero yo puedo ver los alvéolos, ¿pero qué es? Ahí tienen las definiciones. Cada una de las partes está con su definición. Ese es un recurso sumamente interesante. Explórenlo y si tienen alguna duda, siempre podemos interactuar. Escriban en los comentarios de los videos. Ya, yo dejo de compartir este recurso y en estos momentos voy a compartir cuáles son las preguntas que han sido identificadas. Principalmente, a ver, voy a verificar primero que esté compartiendo. Ya. En un rango temporal del 2011 al 2024, solamente se ha podido identificar una pregunta. A pesar de que solamente se ha podido identificar una única o sola pregunta sobre el área de fonética, esto que hemos visto en la parte teórica, conceptual, nos puede ayudar enormemente a resolver también las preguntas sobre fonología. Ahora, esto que hemos visto para futuros exámenes pueden también ayudarnos, 2025-2, 2026, etcétera. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Hemos encontrado esta pregunta como parte de las preguntas anteriores del 2011 al 2024 que le hemos catalogado como fonética. Dice aquí, el aparato fonador permite la producción y transmisión de sonidos. Claro, es el aparato fonador. Al interior de él existen órganos móviles e inmóviles. Claro, lo hemos visto. Por ejemplo, hace un momento vimos que existen órganos. La lengua, los dientes, los alvéolos, el velo, el dorso, etcétera. Les repito, dice, al interior de él existen órganos móviles e inmóviles, los cuales participan en la articulación del segmento. Segmento, para todos aquí, cuando hablamos del segmento, hablamos del sonido. Vamos a destacarlo en verde, ¿ya? Cuando hablamos del segmento, estamos hablando del sonido. Determine cuáles son los órganos de naturaleza móvil. ¿Cuáles son los órganos? Ya, vamos a destacar esto que se nos pide en color turquesa.
órganos de naturaleza móvil, o sea, órganos que se muevan, en otras palabras. A ver, empecemos por la glotis. La glotis sí se mueve. O sea que la glotis, vamos a ponerle aquí correcto. El pulmón no se mueve. Entonces, pulmón es incorrecto. El velo del paladar. El velo del paladar. A ver, deme un momento para poder hacer algo que de repente nos puede ayudar un poquito más. ¿Ya? A ver, vamos a identificar cuál es la glotis, en principio. Nos hablan de la glotis, yo no sé si, en principio digamos que yo no sé cuál es la glotis. Voy aquí a este recurso de Willowa University, de la Universidad de Willowa. Y entonces yo me voy a anatomía, ¿no? ¿No? Me voy a anatomía y busco epiglotis. Ahí está. La glotis sí tiene cierto movimiento. Y si quiero verlo a través del lugar, a ver, vamos a verlo aquí. Ah, acá estamos en el lugar. Bien, cuando hablamos de la glotis, vemos que sí, o sea, la glotis, para verlo nuevamente, sí es un órgano móvil. Entonces, aquí es uno glotis, es correcto, en amarillo. El pulmón, bueno, todos tenemos ya una noción de pulmón. O sea, en la producción de sonidos, el pulmón no se mueve. Entonces lo vamos a colocar como incorrecto. Luego dice velo del paladar. Uy, yo no sé qué es eso, el velo paladar. Sí, sí vi la clase hace un momento, pero no me acuerdo. Entonces volvemos y buscamos aquí. Y buscamos aquí el velo del paladar. Podemos hacerlo también aquí. Por ejemplo, aquí. Ahí está el velo del paladar. Eso que está en verde es el velo del paladar. Es un punto de articulación, velo del paladar. Entonces, eh, cuando hablamos del velo del paladar, que en realidad sí tiene movimiento, ¿ya? Eh, hay que anotar eso. La glotis tiene movimiento y el velo del paladar también, ¿ya? Es correcto. Entonces, es correcto uno y 3. Ahora, los dientes. Los dientes no se mueven para producir un sonido, son estáticos. A diferencia de los labios, por ejemplo, los labios sí se mueven, o la lengua, por ejemplo. Entonces, esto es incorrecto.
Entonces, la opción que satisface mejor la respuesta es uno y 3. Esa es la opción más coherente. ¿De acuerdo? Bien, a pesar de que hemos identificado solamente una pregunta, recuerden que este recurso les va a ser sumamente interesante, porque nuevamente tienen modo, o sea, las consonantes del español según el modo, según el lugar, según la voz, tienen las vocales y por si fuera poco, tienen también la anatomía. Aquí pueden ver, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver todos los puntos de articulación, alveolos, labios, cuerdas vocales, mandíbula, dorso, ápice, etcétera, con las descripciones. Ahora también pueden buscar de repente alguna palabra, no sé, se me ocurre, pera, ¿no? Miren, y su deletreo, y su, digamos, deletreo fonético, su representación fonética es así. De repente yo quiero saber ese cara, ¿no? Digamos que quiero saber cuál es el deletreo fonético de cara. Es así, miren. Y Cáraba, esto que ustedes ven aquí, ese apóstrofo delante de la K en Cáraba es pues el acento. Eso marca el acento. Entonces es un recurso muy interesante que tiene una lista de consonantes según los modos, lugares, voz, tiene una lista de vocales, puedes hacerle like también para ver cómo se articula cada uno de estos sonidos y te van a dar descripciones, puedes ver ejemplos también, puedes ver esto, puedes ver la anatomía, ¿no? Puedes buscar también palabras, de repente dices, bueno, yo no sé cuál será la representación fonética de Cáraba, ahí está. O uno dice, pero ¿y cabeza? A ver, voy a buscar la palabra cabeza. Yo ya sé cómo se escribe, pero no sé cómo se representa fonéticamente. Aquí tienes. Cabeza. En una variedad hispana es cabeza, pero en nuestra variante del español es cabeza, ¿no? Entonces, es un recurso muy interesante. Esperamos que con esta sesión número 9 hayamos podido aprovechar de repente para ver alguna duda, alguna inquietud y como siempre, recuerden ustedes, esa es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, una iniciativa que consiste en explicar las diferentes preguntas de los exámenes anteriores de admisión a San Marcos y de la mano de esta explicación, de este esclarecimiento, llevar a cabo una sesión teórica o conceptual que nos permita resolver justamente estas preguntas. En el marco de esta, si bien es cierto, no hemos podido identificar más de una pregunta porque no la hay en torno a fonética, solamente hay una. También es verdad que lo que hemos visto nos puede servir para fonología y en general para todas las preguntas que impliquen algún aspecto fonológico o fonético. Este recurso es muy interesante, no lo van a encontrar en otros videos porque en principio es un recurso relativamente reciente, así que aprovechenlo. Cualquier duda nos comentan ahí debajo del video y en la medida de nuestras posibilidades vamos respondiendo. Muy bien, saludos con todos entonces, gracias y hasta una próxima oportunidad que, o cuya sesión es la sílaba. Nos vemos. Saludos.